Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido a este taller donde vamos a recorrer en estos 4 miércoles todo un recorrido por la zona norte de Buenos Aires. Por supuesto, este es el primer taller cuya finalidad es finalizar con un tour caminando por lo que voy mostrando a través de Zoom. Y hoy vamos a empezar uno de los barrios más lindos de Buenos Aires, uno de los barrios tradicionales, por eso lo llamé Viviendo entre Palacios y Tumbas. Esto se da un poco por la dinámica que se dio en Buenos Aires a partir de 1910, donde las grandes familias que se habían establecido en la zona sur, ¿se acuerdan cuando explicaba sobre el barrio de San Telmo, el problema de la fiebre amarilla? Esto hace de que las grandes familias que comenzaron a tener grandes extensiones de latifundios hacen de comenzar una nueva vida mirando con otro rostro a la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que a partir del primer intendente o presidente llamado así, que era Torcuato de Alvear, hace de que la historia de Buenos Aires cambie totalmente de estructura y transformando hacia la zona norte un sector que estaba totalmente abandonado a un sector netamente con una nueva estructura, nueva dinámica y visión de ciudad futurista, podemos decir en ese momento, llamada la Belle Époque. Es por eso que a partir del año 1880, en la zona que fue abandonada durante siglos, o sea, 2 siglos, se transformó en la zona de élite. Es por eso que yo lo puse Viviendo entre Palacios y las Tumbas. ¿Por qué? Porque se estableció la alta sociedad a través de esta fiebre amarilla en el sector norte de la ciudad, en la calle Bellavista, como se llamaba en ese momento, luego se transformó en la famosa Avenida Alvear. Es por eso que los padres recoletos del Calzos, que habían fundado, digamos, la capilla, luego la famosa iglesia Nuestra Señora del Pilar, hizo de que todo este sector, la zona norte, comienza a tener una visión de competencia entre las familias patricias. Esto hace de que cada familia hayan construido los grandes palacios que lamentablemente muchos de ellos han desaparecido. Por eso en este curso vamos a empezar a hablar un poco del barrio de La Recoleta. Está junto, digamos, con el barrio de Retiro, pero bueno, después lo vamos a ir viendo, pero en líneas generales vamos a tomar esta hermosa zona de Buenos Aires, 2 calles famosas, una es la avenida Quintana y la actual avenida Alvear. Y las tumbas, es porque en la miércoles que viene me voy a dedicar de otros elementos del barrio de La Recoleta y también del famoso cementerio de La Recoleta. Es por eso que tanto las familias, que había tanta competencia entre construir los palacios de la vida, luego finalmente muchos de ellos hicieron los famosos palacios de la muerte. Es por eso la importancia del cementerio de La Recoleta. Y vamos a empezar entonces a recorrer este hermoso barrio, que realmente es un barrio que se encuentra en la zona norte, cerca de la Comuna 1. Van a fijarse ustedes que dice Comuna 1, donde está la zona de la avenida de 9 de Julio, pero yo comencé desde, digamos, la esquina de Arroyo y la calle Alvear. Justamente ahí se concentran varios de los, yo se los voy a marcar acá, esta zona, se concentran varios de los palacios que existían. Para comentarles un poco, chusmearles, podemos decir en esto, aproximadamente con la construcción de la avenida 9 de Julio, toda esta zona, se perdieron más de 60 palacios en Buenos Aires a partir de 1960. Una gran cantidad. Por eso se llama la zona del Art Nouveau, la zona de la Belle Époque,
de Buenos Aires, tomando todo el ejido de esta zona de la Comuna 2, la Comuna 2, llamada Recoleta. Recoleta es una ciudad, digamos, un pequeño poblado de un cierto poder adquisitivo, sigue en esta instancia y que confronta parte, digamos, de parques y jardines de la ciudad de Buenos Aires. O sea, si yo tomo desde Retiro, tomando la avenida del Libertador, vamos a poder comenzar a ver la gran extensión que tiene de parques y jardines de la ciudad de Recoleta. No solamente eso, sino los hermosos palacios que vamos a ir viendo, que muchos de ellos ustedes ya han escuchado algunas de las historias. ¿Les parece? Vamos a ir recorriendo justamente esta zona de palacio. Y si uno, justamente en la esquina de Arroyo con la esquina de Alvear, nos encontramos con esta magnífica, este magnífico palacio realmente construido del arte neoclásico francés puro, que es la actual Embajada de Francia. No es donde vive el embajador. El consulado se encuentra en la plaza, cerca de la Plaza San Martín, y esto se transformó como parte del patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Es un hermoso palacio que fue justamente realizado totalmente con materiales traídos de Francia y es un resumen del estilo francés puro en la ciudad de Buenos Aires. Si ustedes quieren visitarlo, pueden visitarlo. Hay varias fechas que se abre, el Día de los Museos, el Día de los Palacios de Buenos Aires, y realmente vale la pena. Si quieren, un día podemos juntarnos y tratar de ir y visitarlo porque realmente el interior es de extrema belleza. La parte de la boiserie francesa, los sillones, el cortinado. Realmente es increíble esta familia que en realidad fue justamente la que le dio al palacio, que es la familia Ortiz Basualdo. Fue construido por el arquitecto Paul Pater en el año 1912 y rompía un poco esa diagonal que tenía entre las calles Arroyo, que está aquí, y la calle Cerrito. Esta es la entrada de carruajes antiguos y ya entra con un gran foyer central y luego se eleva en el primer piso donde se encuentran los salones de, por ejemplo, de visitas, el salón comedor de la familia de los Ortiz Basualdo. Los Ortiz Basualdo eran una de las familias ricas, comerciantes que existían en Buenos Aires, que tuvieron varios palacios. Y bueno, una de las cosas de ahí, de la caricatura de porteña de Buenos Aires, era casarse entre primos o tratar de conseguir algún solterón que tenga buena estirpe, ¿no? No era que sea lindo, pero que tenga dinero para ser aceptado en esa sociedad de 1900-1910. ¿Qué significa? En 1910 y 1920 se transforma Buenos Aires en la ciudad más parisina, más francesa de Latinoamérica. Es por eso que preserva todo ese esquema tan bello que actualmente continuamos en la ciudad de Buenos Aires. O sea, cuando uno recorre Buenos Aires, realmente, como les dije siempre, es hermoso ver los edificios que tenemos y en esta zona, obviamente, los grandes palacios. Imagínense el turista que llega y ve estos palacios de gran dimensión, cómo eran esas familias que querían repetir o tener esa idiosincrasia europea en Latinoamérica. Es por eso que esta familia, justamente de los Ortiz Basualdo, hicieron justamente una hermosa residencia junto a su amada esposa Mercedes Sapiola. Justamente es algo único que podemos apreciar.
Continuamos. Al costado, justo al frente, se inauguró hace no más de 15 años una pequeña plazoleta llamada Plaza Cataluña, donde está el famoso bebedero catalán. Si ustedes van a Barcelona, es el famoso bebedero catalán de hierro fundido. Aquí, todos los años, en estos momentos, antes se llevaba en Plaza Francia y ahora la Semana Francesa con la embajada francesa se lleva a cabo todo la comida francesa como un festival francés en este sector. Realmente es bellísimo y lo que ven ustedes esto es lo que se llama falsa fachada. No es una fachada, sino es una pintura con, simulando parte posterior de la casa, que es en realidad los cimientos de la casa y son falsas ventanas, como la Fontana di Trevi. Esta es una hermosa plazoleta que se encuentra muy cerca de otro de los grandes palacios que es de los Unzué, justamente otra de las familias patricias de Buenos Aires. ¿Por qué patricias? Porque tomaron, digamos, el nombre de Patricia como eran las famosas patricias, familias patricias romanas que vivían en las villas romanas. De ahí viene justamente esto. Y yo no, voy saltando, porque voy dando un poco el barrio La Recoleta. Y uno de los elementos que podemos ver que es majestuoso, único, y que realmente todo el mundo se sorprende frente a la universidad, justamente la UBA, es la Facultad de Derecho. Es una belleza la construcción que entorna el estilo netamente romano, es la formación de un foro romano, justamente por las columnas típicas, y fue construido por el arquitecto Ochoa en el año 1950, 1952, y que preserva, digamos, el derecho de Buenos Aires. Es por eso que se armó de esta forma como si fuera un foro romano. Realmente la escalinata, el foyer central interior, da el aspecto de los foros romanos cuando uno va a la villa arqueológica de Roma. Esta escalinata es usada para multiusos, se ha hecho obras del teatro griego, conciertos, festivales, moda. Realmente es una escalinata muy chic. Es como tomar la escalinata de Plaza España. Bueno, se ha hecho también en Buenos Aires. Y también en estos momentos se hacen varios conciertos que está justamente sobre la avenida Almarcio Alcorta. Realmente es una belleza y quien estudió Derecho, entrar a las aulas es de gran presencia, que tiene una piscina, tiene el salón donde se otorgan o se dan conferencias o bien conciertos. Realmente vale la pena visitar y es gratuito. O sea que ustedes pueden visitar todo este foyer central que parece entrar a un templo netamente romano. Y vamos a continuar por esta avenida Alvear. Yo me fui digamos, el itinerario, pero no me fui mucho porque estoy hablando sobre el mismo barrio. Y estamos sobre la famosa avenida Alvear. Antiguamente se llamaba la calle de la Buena Vista. En 1880, luego de la fiebre amarilla, varias personas de la élite de Buenos Aires deciden empezar a sortear esos lares o esos terrenos y construcción de grandes palacios. Es así que justamente la avenida Alvear se caracteriza porque existían varios que algunos están en la actualidad y otros no. Pero en esta calle, que es muy conocida, hay una galería. ¿Quién no quiso entrar a ver o chusmear qué hermosa es la famosa galería Alvear, justamente donde hay centros, exposiciones de arte, porque justamente la avenida Alvear no solamente se estableció la gran cantidad de palacios, sino de galerías de arte. En un momento había mayor cantidad y no sé si se acuerdan, había, por ejemplo, lo que se
se llamaba en ese momento la semana del red carpet, o sea, en la alfombra roja. Y uno podía caminar por la avenida Alvear, ir a las diferentes zonas de anticuarios, como a su vez galerías de arte, y tomar una copita de champán, vino gratis. Eso hace como 15 años estaba, luego se paró. Una lástima porque era muy bonito caminar por la noche y había una alfombra roja. No sé si alguno de ustedes tuvieron la posibilidad realmente de estar. Este barrio Recoleta, como les dije, fue formado, digamos, por los padres recoletos descalzos con el antiguo monasterio, que luego les voy a mostrar qué es el antiguo monasterio, la iglesia Nuestra Señora del Pilar, y que sirvió, digamos, como punto de referencia, porque era el lugar en la Recoleta donde en la época colonial se iba a lavar la ropa. Había como los famosos huecos. Cuando se retiraba el Río de la Plata, cuando había la baja mar, pero que no es sino la bajante del río, se formaban como huecos. ¿Saben dónde se encontraban esos huecos? Justamente a un costado del actual Parque Tays. Ahí se encontraban los huecos o los agujeros de las lavanderas. Y era el lugar que en el verano la alta sociedad que vivía en la zona norte, o sea, San Telmo, Barracas, en la zona de Montserrat, iban con sus carruajes, con sus sirvientes y se bañaban a la luz de la luna. Hay varias historias de amor en esa época, porque iban con el carruaje, se ingresaban hacia esa zona de canto, que no era de arena, sino justamente el canto rodado que es típico del subsuelo de Buenos Aires, y se bañaban ahí, decían las malas lenguas, en un libro que se llama Buenos Aires nos cuenta así su historia, desnudas o desnudos. Entonces había un día para hombres y otro día para mujeres bañarse en las aguas del Río de la Plata. Estas son cosas lindas que existían, pero también era el lugar donde estaban los orellanos. ¿Quiénes eran los orellanos? Los orellanos eran los que vivían en las orillas del Río de la Plata, que son parte, digamos, de la historia de los primeros gauchos que existían. ¿Por qué en esa zona? Porque en esa zona había un sector llamado el Hueco de las Cabezas. Ese Hueco de las Cabezas era donde tiraban las cabezas de los animales que mataban en ese sector, que actualmente es donde se encuentra la Facultad de Ingeniería. Era el Hueco de las Cabezas. Por eso los huecos en Buenos Aires luego se transformaron en varios, digamos, en varias plazas de la ciudad de Buenos Aires. Esta avenida acá que tenemos Alvear, la antigua calle Bellavista, no tiene tantos palacios, pero sí la construcción netamente clásica francesa. Esta galería les recomiendo que la vayan a visitar. Hay varias casas de artículos de platería, entre otros, y por supuesto es la zona de Prêt-à-Porter. Y bueno, visitando los palacios, no podemos no dejar de ver uno de los palacios más importantes que pertenecía a la familia Dou. Justamente la familia Dou era muy rica, era otra de las familias que estaban digamos, emparentados con los Megheri, que tenía su palacio al costado de la misma. Actualmente ese palacio Dou fue abandonado, luego comprado, y actualmente es el Hotel Hyatt, perdón, donde es el Palais Dou. Esta es la fachada central. Imagínense que vivían 5 personas en este palacio. Y había, por supuesto, perdón que quería ir para atrás, y vivían 5 personas y realmente era increíble de la cantidad de sirvientes. Actualmente imagínense que toda la historia de esta gente hace de que tengamos una particularidad única. Por eso les recomiendo visitar el Palacio Dou.
hay un cóctel bar, zona de vinos, la famosa cascada, la famosa terraza, y realmente vale la pena. Quiero, a ver, esperen que voy a, aquí hice algo como siempre. Ahí está. Bien, esta es la fachada por la calle Alvear y la parte posterior se encuentra del otro lado por la calle Posadas. Es hermoso visitarlo, el balcón, la boiserie. Y bueno, otro de los grandes palacios que fue importante es el actual Hotel Alvear Palace Hotel. Actualmente pertenece a una familia de la colectividad judía, justamente Sutton Dabach, y fue comprado en el año 1970, pasa a pasar por la familia, esta familia. En el año 1932 se formó este hotel y la primera embajada británica estaba ubicada en el Hotel Alvear. Luego, por muchos años, se transformó como si fuera un apart hotel. Es por eso que la familia tuvo que ir comprando cada unidades porque estaban armadas de forma tal como si fueran monoambientes. Es por eso que a medida de 1970 hasta 1990 se compra casi la mayoría de todos los departamentos, transformando, digamos, este hermoso Hotel Alvear y que pertenecía a un varón, el varón Anderson Kirchburn, y que vivía así como la bohemia, bien la parte de la historia de la bohemia. Justamente esta es la característica. Cuando uno ingresa al Hotel Alvear, tiene el gran foyer principal y una galería que va desde la calle Alvear hasta la calle Posadas. Es como si fuera una nave de un crucero de la Belle Époque de 1920-1930. Es justamente la particularidad que tiene toda la parte de sillerías, de muebles, la parte de vajilla, es increíble. Y no hay que dejar de notar que es uno de los lugares más elegantes para hacer alguna fiesta de casamiento y, por supuesto, ir a tomar el té. Antes estaba mucho más livianito el precio, pero bueno, ahora cuesta por persona aproximadamente unos 10.000 pesos por persona el té famoso de Alvear desde las 4 de la tarde hasta las 6. Y vale la pena. El que quiere gastar un día puede gastarlo y tranquilamente pueden disfrutar sobre este hermoso hotel. Realmente vale la pena. Está la lingerie, también el grill se cerró, pero tiene al costado por la calle Ayacucho también algunas de la patisserie que hacen en el mismo hotel. Tiene grandes chefs en el Hotel Alvear. Sufrió mucho durante la pandemia y nuevo ha surgido, ya que es una construcción muy antigua y se ha reconstruido absolutamente todo. Esta familia Sutton ahora compró el antiguo Hotel Plaza, que quieren remodelarlo, no saben qué quieren hacerlo actualmente, y vale una pena que hagan la remodelación y que tenga el famoso hotel de la alta sociedad construido por el ingeniero Torkins en 1908. Entonces, esto es el Hotel Alvear, otro gran palacete que realmente la gente flashea cuando uno ingresa, porque es comparado como si fuera el Ritz de París, el Ritz de Londres, entre otros. Y esta es una de las calles más conocidas, que es la intersección de la avenida Callao con la avenida Alvear. Corresponde entonces a toda la zona de los edificios. Acá el metro cuadrado de construcción es muy caro, está en la base de $2.500, $3.000 el metro cuadrado, y tiene la típica construcción de tener en 100 metros
la mayoría del estilo netamente clásico, entre otros. Luego tenemos algunos modernos, pero otra de las características es que cada piso es un departamento o lo máximo 2, por eso son muy caros. Vivir por la calle Alvear o Callao en esta zona entre Posadas es realmente muy chic. Me gustaría vivir en esa zona porque realmente no es por la seguridad, porque ahora la seguridad es en cualquier lado, pero uno tiene un montón de elementos a mano y vive no solamente en un hermoso barrio, sino cerca del trabajo, aquellos que trabajan en el centro. Y acá tenemos una construcción netamente racionalista del estilo Déco, a media cuadra, digamos, del Hotel Alvear. Pero aquí existía un gran palacio, llamado el Palacio 12. 12 de la familia 12. Y se encuentra anexado a un pasaje llamado Schiaffino, un hermoso jardín que pertenecía a la familia, que actualmente es la Plaza San Martín de Tours. Entonces, esto es interesante justamente porque se tenía la parte, digamos, de los jardines de la familia. Esperen que no sé qué toque como siempre. Esperen, Palacio 12, ¿lo conoces? 12, sí, ya se los voy a... Esperen, Esperen que ya quiero volver Fíjate, si no te digo. un minuto. Así que bueno, esta familia 12 también tenía un hermoso palacio que fue destruido en el año 1950. Esto hace de que empiece a perder ese resplandor de la avenida Alvear en su momento, justamente porque no era... Buenos Aires ya no... muchas de las familias que tenían estos grandes palacios, realmente tuvieron grandes problemas. ¿Por qué? Porque no podían sustentar, no podían tener el dinero a partir del famoso Wall Street del año 1930. Es por eso que a partir del año 1930 muchos de estos hermosos palacios comienzan a ser vendidos tanto a embajadas como parte, digamos, de nuevas constructoras. Entonces, este hermoso palacio que estaba 12, que después se lo voy a mostrar, se conformó un hermoso edificio en la intersección. Vamos a parar aquí, primera parada, ¿les parece? Pongan todos los que quieran alguna pregunta sobre este barrio. Ahora pueden desligar, pueden hablar. Una pregunta, la familia 12, del Palacio 12, ¿a qué se dedicaban? ¿Cómo habían hecho su fortuna? Y generalmente, Mercedes, todas las grandes familias patricias se formaron en tres grandes vertientes. Una, a los grandes latifundios. Aprovechando, digamos, la llegada de los inmigrantes, tomaban a mucha gente para trabajar la tierra. Es por eso que muchas de las familias de la avenida Quintana, como la avenida Alvear, tenían latifundios, por ejemplo, de 30.000, 40.000 hectáreas aproximadamente. Y el problema que tenían era la parte después que perdieron muchos estos, era debido a la problemática de la herencia. Generalmente se lo daban al hijo mayor, al primogénito, y este era, digamos, iba con los compadritos, el niño bien, como se decía en esa época, gastaba todo en el casino, que en ese momento el casino, ¿sabe dónde era?
el primer casino fue de la alta sociedad en Tigre. Entonces, obviamente, se gastaban todo. Y luego estaban los burdeles. Entonces, muchos iban a pasar, invitaban a 5 a 10 amigos y perdían todo. El que era primogénito, si perdía todo, perdía toda la familia. Es por eso que muchos campos se tuvieron que, por ejemplo, dividir, como el de los Pereira, los Alza Unzué, los Anchorenas, que perdieron absolutamente todo. Otra corriente, aparte de la agricultura, eran porque le habían quedado como resto, digamos, de las contiendas políticas y las guerras, en el caso de la familia de los Alvear. Alvear, justamente el último presidente, Alvear, casado con Pachina de Alvear, pierde absolutamente todo debido a que tenía todas las acciones en la parte, digamos, de la Wall Street. Y quedando viuda Pachina Regina, que no era aceptada por la sociedad, ella dona absolutamente todo y forma la famosa Casa del Teatro de la Avenida Santa Fe al 1300. Y otra de la familia es la gran discusión de qué es lo que me toca a cada uno. Y es por eso que, en vez de unirse, como estaban acostumbrados a casarse entre primos o entre otros, entonces se empezaron a casar con la paisana de la casa y tener hijos ilegítimos, y así se formó esa sociedad argentina de 1910-1930, como yo decía siempre, perdón de la palabra, puterío y familia y tradición. ¿Por qué? Porque en realidad el hombre no se le podía decir no, él podía tener amantes, la mujer de alta sociedad se callaba porque si no perdía absolutamente todo y sí comandaba la casa, y es por eso que cuando moría digamos, el esposo, los hijos luego tenían un gran problema porque no sabían ni saber cómo podían dirigirse sí en la sociedad, pero no en las leyes. Y estaban los abogados, que se aprovecharon bastante. Seguro. Interesantísimo. Es muy interesante porque es una sociedad, por eso se llama la Belle Époque, porque fue del 1900 a 1930 con la caída de la Wall Street, justamente. Y luego viene el gran problema a partir del periodo, digamos, social, con el Partido Justicialista en el 40 y pico. Por eso muchas familias abandonan y deciden vender esos latifundios porque cambiaron las leyes. Entonces, obviamente, ahora está mucho mejor prescripto, pero muchas familias, que después los vamos a ir viendo en la zona de Palermo, son familias que de tener 20.000 hectáreas pasaron a tener 5.000 hectáreas, 4.000 hectáreas. Y como no las pueden sustentar, las rentan a terceros. Bueno, perdón Luis, ¿qué te parece si continuamos? Porque a las 17 tenemos que cortar salas. Sí, sí. Continuamos entonces. Bueno, visitando la ciudad de Buenos Aires, tenemos acá uno de los elementos y el monumento ecuestre más bonitos, que es el monumento a Alvear, justamente el bisabuelo de Carlos María Alvear, y que es una belleza en su estructura con un gran pedestal en granito rojo. Simbolizaba un poco el federalismo en ese momento, y que realmente este monumento se encuentra cuando uno va y se va hacia la calle Alvear y hacia la avenida del Libertador. Lo interesante es el pedestal, totalmente en granito en rosa, en las 4 figuras que son los guerreros y en forma de combatiente, héroe en las batallas. La familia Alvear fue una familia tradicional que comienza con Carlos María de Alvear, que es el que se encuentra en este momento ecuestre, Torcuato de Alvear, el padre, el hijo, y su otro hijo es el presidente Alvear. O sea, toda una generación de los Alvear que cuando muere Alvear, muere un poco el estirpe de esta familia patricia. Bueno, vamos a otro elemento que es bellísimo, que
que es el Palacio de Fernández Sanchorena, otras familias tradicionales, los Sanchorena. Acuérdense que Lucila Anchorena de Urquiza tenía una hermosa residencia en la zona de la actual La Lucila, por eso hay una estación en homenaje a Lucila Anchorena, que es en el partido de Vicente López. Y Fernández Sanchorena era una familia también patricia y comerciante. Y el arquitecto que realizó esta obra fue el arquitecto francés, porque era otra de las características de tener arquitectos franceses, en este caso el famoso arquitecto Monnier, que hace varias obras en la ciudad de Buenos Aires. Es academicista francés y luego perteneció a la familia de Olmos. Y la señora, la viuda de Olmos, dona en el año 1940, dona al Vaticano, transformándose en la Nunciatura Apostólica o la embajada, justamente embajada del Vaticano. Cuando vino Juan Pablo II, acá estuvo tanto en la primera y en la segunda visita. Este edificio, que tiene un hermoso jardín en la parte posterior, se encuentra al lado del Palais Duo, siempre por la avenida Alvear. Bueno, otros elementos interesantes es justamente el palacio Leal y Megheri, que se encuentra al lado del Palacio Duo. Duo, una de las hijas estuvo de Duo, casada con Megheri, y este palacio estuvo muy también adosado a la familia Bungibor. Si alguna vez escucharon la famosa familia Bungibor, que se tiene que escapar del país debido a un acto terrorista, y el Hotel Duo quiso comprar este hermoso palacio, que es un estilo neovictoriano, y se encuentra en la esquina de Rodríguez Peña con la avenida Alvear. Actualmente parece cerrado, pero no está. Sí hay gente viviendo, pero es como que hay una incertidumbre de quién vive, quiénes son, porque todavía están con el problema de, digamos, de la historia de quién le pertenece a quién o partes a estas familias. Es por eso que es un hermoso edificio, justamente. Entonces, este edificio, este palacio, el Palais Duo y el palacio de la familia Olmos, es toda una cuadra. Imagínense 3 casas en una cuadra, lo que actualmente en bienes reales y raíces harían muchísimas casas en vez de tener 3 palacios. Bueno, otro de los grandes palacios era de la familia Perera. Perera era una familia, justamente como Mercedes me había preguntado, eran comerciantes. Y ellos tenían 2 grandes palacios, y la habrán escuchado alguna vez. Este, que es precioso, que actualmente es la Embajada de Brasil, comprada en el año 1945, y los jardines posteriores fue realizado por el famoso diseñador francés Carlos Thays, quien es digamos, el hacedor de todas las familias patricias de los grandes parques y jardines de la ciudad de Buenos Aires. También es academicista francesa, y la familia tiene una hermosa residencia en las afueras, camino hacia Cañuelas, que es la famosa Las Marías. Se habrán escuchado, es un hotel actualmente, y Polo Club, que también se transformó. La familia no podía sustentar la parte de la estancia, entonces se transformó en hotel y también como un country club privado. Bueno, este hermoso edificio, no sé si lo pueden ver dónde puede llegar a estar, está justo al frente del Palais Duo, en la esquina de Rodríguez Peña y Alvear. Esto pertenece al Ministerio de Cultura. Es el Centro Cultural de la Nación Argentina. Aquí estudié yo, para que tengan ustedes una idea, cuando era niño, y es un hermoso palacio que pertenecía a la familia Olmos. Olmos era una
es considerada como, no ni es beata ni nada, sino una persona dedicada a la Iglesia Católica. Toda su fortuna la dona justamente a la fe cristiana, todas sus posesiones, y están declaradas en la Catedral Metropolitana. Por eso la importancia justamente de Olmos, que dona esta casa y se transforma en la Casa de la Cultura. Hermoso edificio, pueden ver ustedes toda la fachada que tiene, la impronta. Para hacer un edificio de esto en la actualidad sería imposible, porque es todo mucho más simple. Y acá está lo que yo les dije, el Palacio 12. ¿Ven? Observen, ¿ven que les había mostrado antes? Este es el Hotel Alvear, que parece como un barco, y el Palacio 12 de la familia. Observen esto, qué hermosura. Son realmente magníficas. Y estaba al frente, esta zona sería la actual Pasaje Escafino. Realmente la familia directamente no pudieron soportar, vendieron sus tierras y se transformó en ese edificio que ustedes han visto, racionalista, del año 1960. Y empezamos también con algunos parques. Y tenemos el famoso parque conocido por ustedes, porque seguramente algún fin de semana o un fin de semana largo, algún día, sábado, domingo, habrán aprovechado a ir a la Feria de la Recoleta. Antiguamente se comenzó la Feria de la Recoleta en Plaza Francia, en Plaza Francia, y luego se trasladó en Torcuato de Alvear. Justamente este es el monumento en homenaje a Torcuato de Alvear. Justamente con la parte alada, en la columnata. ¿Y saben por qué tiene columnata? Porque era masónico. Entonces, cuando vean ustedes un personaje histórico con una escultura de esta forma, del personaje, con una columnata, es porque ha sido masónico. Acá tenemos también el nuevo Marcelo Torcuato de Alvear, perdón, justamente que nació en 1968 y murió en 1942, y presidente de la República en 1922-1928. Esto se encuentra también actualmente en la Plaza Torcuato de Alvear. ¿Y por qué no dejar de no reconocer una de las plazas más bonitas de Buenos Aires, con el monumento donado por la colectividad francesa en Argentina, que se llama el Monumento a la Libertad? Simboliza la victoria de la libertad, con la simbología de, francesa, de igualdad, fraternidad, y se encuentra en la famosa Plaza Francia, al lado de Torcuato de Alvear, y también enfrente del Museo de Bellas Artes. A un costado, digamos, de Torcuato de Alvear se encuentra uno de los centros más importantes culturales, llamado Centro Cultural Recoleta. Este Centro Cultural Recoleta antiguamente era el monasterio de los Recoletos Descalzos, que funcionó aquí durante las invasiones inglesas como hospital por los heridos. Esta es la entrada principal, que actualmente todos los años hacen grafitis. Había una mona, ahora hay unos pájaros, y tiene se ha convertido todo este centro cultural en una, digamos, como un centro netamente de actividades durante todo el año. Por ejemplo, con el Museo Prohibido No Tocar, si ustedes tienen nietos, hay un museo muy interesante llamado Prohibido No Tocar. La capilla se transformó en un teatro. Estaba Hard Rock Café, pero ahora ya no está más, y tiene salas de multiteatro, cine, sector de arte, entre otros. Se hace la Buffy Argentina y se encuentra anexa a Nuestra Señora del Pilar. Ahora está en remodelaciones porque terminó la concesionaria y supuestamente van a reorganizar todo este centro cultural, que es bellísimo. Y por cercanía de esto, no podemos no dejar de ver este elemento que es único en Latinoamérica, realizado en aluminio.
es la famosa Floralis genérica, Floralis floralis genérica. Representa a la flor de la pasión. Esto está representado también en la Catedral de Buenos Aires, la flor de la pasión de Cristo, y tiene 5 pétalos, cada pétalo pesa aproximadamente 1 tonelada, 1,5 toneladas. Es mucho peso, que al principio funcionaba abriéndose de mañana y se cerraba la noche, y por un problema que tuvo el sistema de rotación, se rompió y no lo pudieron arreglar. Está enclavada justamente esta hermosa escultura en la Plaza de las Naciones Unidas. Fue inaugurada en el año 2002 y realmente tiene una fuente en el medio, está hecho de aluminio. Hay 3 países que exportan aluminio a nivel mundial. Una es Argentina, otra Australia y Canadá. Esta es la característica de la misma, que se utiliza este aluminio para los satélites y también para la parte de aerocomercial de las aeronaves. Es hermosísima esta plazoleta, que está al lado justamente de la Facultad de Derecho. Floralis genérica o Floralis floralis, en el año 2002. Y también está cerca del Museo Nacional de Bellas Artes. Antiguamente esto fue la primera compañía de gas y también la compañía donde tomaba el agua del Río de la Plata. Luego se transformó en el Museo Nacional de las Bellas Artes. ¿Por qué? Porque el primer centro de Bellas Artes no fue esto, fue la famosa Galería del Pacífico. Ahí justamente fue el pasaje de Bon Marché, que se inauguró en el año 1908, y luego el Museo Nacional de Bellas Artes se transformó la antigua usina en este hermoso lugar, que vale la pena, es gratuito, tiene todo lo que es las escuelas de pinturas, y tenemos todo lo que es planta baja y un primer piso. Planta baja generalmente preserva a todas las escuelas de Europa desde el siglo XII, tomando del gótico, del neogótico, luego tomando las escuelas, por ejemplo, alemana, la holandesa, la escuela francesa, y en el primer piso tenemos todo lo que es también pintura argentina con los grandes pintores tradicionales de Argentina. Y hay obras de, por ejemplo, esta es la sala de los gobelinos, traídos de Flandes, o sea, la zona flamenga de los Países Bajos. Luego tenemos, como acá, por ejemplo, Miró, o sea, tienen de Degas, Miró, Picasso. Realmente es una maravilla toda la parte de pinacoteca que se tiene sobre la misma. Vale la pena visitarlo, es gratis, y no hay que no dejar de visitar el sector de todas las esculturas, muchas hechas por el famoso Auguste Rodin. Justamente Auguste Rodin fue un gran escultor de tomando, digamos, la escultura helénica, justamente, y vale la pena ver sus obras. Esto es realmente única. Y no dejar de no ver las pinturas de Berni, gran retratista argentino, que vemos aquí. Es una hermosa obra de arte con los colores típicos de Berni. O también no dejar de no ver al puntillista, digamos, de Cándido López, que se estableció en la pintura durante la Guerra del Paraguay, la Triple Alianza, lo que yo llamo puntillismo, porque todo cuando uno se acerca a esto es como que son pequeños puntitos que forman justamente el cuadro. Esto representa la Guerra del Paraguay, cuando se forma la Triple Alianza, Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay en el año 1860, perdón. Y tenemos los grandes retratistas, muralistas, digamos, como tenían las escuelas europeas. También nosotros tuvimos un gran pintor llamado Prilidiano Pueyrredón. Y acá tenemos
a la hermana, digamos, de Rosas, siempre con el rojo, los Escurra, que tenemos con el traje típico de que tenía que ser siempre en color rojo, y también el paisaje gauchesco, la paisana con el gaucho, el rancho. Tenemos la primera... Perdón, ¿no es Manuelita? Manuelita, perdón, Manuelita de Rosas, perdone. Mercedes, gracias. Manuelita de Rosas, la hermana de Rosas. Tenía que vestirse siempre en rojo. Y acá tenemos algunas esculturas de Rodin, como el beso y el escape, que son bellísimas. La obra de Rodin realmente es una obra escultórica que ha estudiado como a Michelangelo en David. Y acá tenemos otro elemento importante como plazas de Buenos Aires, que es la plaza de San Martín de Tours, patrono de la ciudad de Buenos Aires. El 11 de noviembre se celebra el Día del Patrono de la ciudad de Buenos Aires, y al costado vemos unos hermosos ficus de la India, plantados ya por los padres recoletos, y que en realidad no son árboles, sino son hierbas. Acá tenemos, por ejemplo, la escultura, simboliza San Martín de Tours, el santo sacando de su espada, cortando una parte de su capa para entregarle al anciano que era Dios. Es muy divertida la historia porque Buenos Aires fue fundada por Santa María del Bonaire, pero tenemos Nuestra Señora de Luján, que es la patrona de Argentina, pero el patrono de la ciudad de Buenos Aires es patrono francés, San Martín de Tours, el 11 de noviembre, que es mi cumpleaños, por supuesto. Y acá tenemos, bueno, por supuesto, todo lo que es Torcuato, la Plaza Torcuato de Alvear, la iglesia Nuestra Señora del Pilar, que después la semana que viene vamos a ir a interiorizarnos sobre esto, el sector de el Centro Cultural de Recoleta, y por supuesto, esto, perdón, anterior. Tenemos otras plazas importantes, en este caso es Carlos Thays, en homenaje al gran diseñador de los parques y jardines de la ciudad de Buenos Aires, y hay un elemento muy interesante. Esperen que quiero... Se me fue un minuto, Quiero mostrarle un minuto, por favor, sobre esto. Disculpen. Bueno, un minuto. Quería mostrarle la hermosa escultura de Botero en Parque Thays. Aquí está. Que se llama Torso Desnudo. Y hay otra obra también de Marta Minujín en este sector. Todos los parques y jardines están preservados por la Escuela de Jardinería Hickens en el sector del el jardín, digamos, y la Escuela de Jardinería del Jardín Botánico que tenemos en Buenos Aires. Quiero también mostrar otros elementos importantes que perteneció a la familia Bullrich. Esto es la antigua fachada que, si no sabían, era un gran palacio, pero en este palacio no vivía la familia, sino compraban y vendían los animales. Era el centro de comercialización que tenía la familia Bullrich. Y luego fue abandonado y hace unos
30 años fue remodelado y se transformó en el famoso shopping más importante de Buenos Aires llamado Patio Bullrich, que tiene doble entrada por la Avenida del Libertador y por la calle Posadas. Y no podemos dejar mencionar esto, y ya vamos terminando esta parte, que es el famoso Palais de Glace. El Palacio de Palais de Glace era de la alta sociedad. Fue inaugurado en el año 1910 y en el año 1915 un muchacho joven empezó a cantar tangos y fue aceptado por la alta sociedad. Estamos hablando de Carlos Gardel. Entonces, Carlos Gardel cantaba en el Palais de Glace y fue el primer ballroom que tuvo la ciudad de Buenos Aires. En realidad se construyó este Palais de Glace, Palacio de los Espejos, pero en realidad fue el primer centro donde tuvo patinaje sobre hielo. Por eso es redondo, el famoso Palais de Glace. Luego se transformó en el salón de baile de la alta sociedad cuando fue aceptado el tango por la alta sociedad. Es por eso que toma este rumbo, luego de cantos, y en el año 40, 50 se cierra este palacio, se abre y se forma un centro cultural. Actualmente está cerrado, se está haciendo remodelaciones, pero lo hermoso que era este palacio, como ven aquí, que dice Palais de Glace, actualmente tiene estas líneas que fueron realizado por el artista argentino Nas Pop, que es lineal, por eso no se entiende nada, pero bueno, arte es arte, como dice la Minujín. Y no podemos no dejar el último palacio que voy a mostrar en el día de hoy, es el famoso Palacio Balcarce. Está en la avenida Quintana. Este palacio pertenece, digamos, a los descendientes de los Balcarce, actualmente pertenece a la parte militar y se puede alquilar los salones para fiestas, tiene un hermoso jardín, la boiserie francesa, es uno de los palacios que se encuentra no sobre la avenida Quintana, sino sobre la avenida, perdón, no sobre la avenida Alvear, sino sobre la avenida Quintana. Realmente tiene un centro, una entrada principal que era para los carruajes, con una fuente en el centro, en la parte posterior, y este es el primer piso. Y para finalizar, por la avenida también Libertad, existían palacios, y este es el famoso de la familia Leloir, de nuestro gran médico Leloir, era de la familia francesa, y actualmente pertenece a un centro italiano, el Círculo Italiano, y está la confitería Croque Madame. Bueno, vamos a dejar aquí en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a continuar la semana que viene con más palacios, la parte antigua para ver los palacios viejos. Vamos a ir a adentrarnos a la vida de los muertos, las tumbas y los panteones de la historia, el Ateneo y otras cosas. Espero que les haya gustado y gracias por compartir. Discúlpeme si me equivoqué con la hermana de Rosa, pero lo que pasa es que se casó con una escurra, por eso fue justamente. Bueno, muchas gracias, Emiliano, por tu atención.